¿Qué tal? Mi nombre es Vlad y sean bienvenidos a las calamidades de la noche. Estoy seguro que has escuchado historias sobre criaturas con la capacidad de convertirse en animales, seres que por medio de maldiciones o conjuros, dados por algún pacto siniestro y oscuro, se les otorga la capacidad de convertirse en feroces animales humanoides. En muchas culturas han plasmado la forma de estos seres, y desde el inicio de la civilización se han contado historias sobre estas bestias que se cree que han estado en el imaginario de la humanidad durante siglos, siendo estas bestias los hombres lobo de Europa, los nahuales de México, los bultungín de África, los kitsunes de Japón, el kelpie de la cultura celta en Escocia, o incluso los skinwalkers de la cultura navajo de los Estados Unidos. Así que comencemos con una criatura que ha sido popular en películas, series, videojuegos e incluso historias de terror, siendo una criatura que se cree que nace de una maldición o un pacto con lo oscuro, un ser que no puede controlar su naturaleza violenta y feroz. El primer registro de un hombre lobo en ser conocido fue de las leyendas griegas, con la historia del rey de Arcadia, Lycan, el cual era un rey sabio y culto, y una persona muy religiosa, que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en que vivían originalmente. Pero aún así, sus prácticas salvajes no eran fáciles de cambiar, pues incluso el mismo rey seguía matando a los forasteros que pedían refugio en su reino, en sacrificio al dios Zeus. Al escuchar esto, Zeus decidió bajar del Olimpo, vestido como un pordiosero pidiendo refugio, pero Lycan, al darse cuenta de quién era, para complacerlo decidió servirle carne humana de alguna de sus víctimas o de un esclavo, y se lo sirvió a Zeus. Este montó en cólera y transformó a Lycan en lobo, e incendió después el palacio que había sido testigo de tanta crueldad, maldiciendo junto a toda su descendencia que se convertirían en lobos. Pero hay otra historia que se cuenta sobre un lobo de proporciones gigantes, que se creía que era un posible hombre lobo. Esto sucedió en Gévaudan en el año de 1764 al 1767 al sur de Francia, donde un lobo con anormales dimensiones atacó al poblado, quitándole la vida a muchos de sus pobladores. Las víctimas eran usualmente encontradas con sus gargantas destrozadas, algunos incluso decapitadas. La bestia de Gévaudan superó rápidamente todas las noticias de la época, al punto en que el reino de Francia utilizó una cantidad considerable de mano de obra y dinero para cazar al animal, convocando la movilización de tropas reales, nobles, soldados y cazarrecompensas, siendo que esta bestia le quitó la vida a 113 personas, de las cuales 98 de las víctimas siendo principalmente devoradas, y 49 heridos, que seguramente fueron los que contaron sobre esta temible bestia, pero jamás pudieron capturar a esta criatura. Según la historia se cuenta que el 19 de junio de 1767, el animal matado por una persona llamada Jean Chastel había sido la auténtica bestia de Gévaudan, debido a que después de esa fecha ninguna muerte ni ataque le fue atribuida. Pero ahora yéndonos a las civilizaciones prehispánicas, como lo serían los mayas, le han tenido miedo a una criatura violenta y salvaje, un ser el cual sale bajo el amparo de la oscuridad de la luna para atacar a los humanos. Esta criatura es el nahual, un ser de oscuridad que por medio de pactos y tratos con seres oscuros logró transmutar en un animal de forma física para así cumplir sus objetivos. Estas criaturas provienen de la cultura mesoamericana, al sur de México en Yucatán, de donde estaba parte de la civilización de los mayas.
En sus creencias se decía que todos nacíamos con un espíritu animal, el cual nos guía y protege manifestándose en sueños, para así poder tomar mejores decisiones. Pero entre ellos, había algunas personas a las que les llamaban Uay, que se traduce como brujo o mejor conocido como nahuales, los cuales tenían una conexión más profunda con su espíritu animal, para poder utilizar libremente las cualidades de estos animales, siendo muchas de las veces utilizado de forma malintencionada, ganándose así el miedo de los demás habitantes. Pero también está su contraparte, siendo chamanes de gran sabiduría y poder, que tienen las funciones de guardianes y curanderos de los pueblos o comunidades, trayendo así protección e incluso la lluvia para los cultivos del lugar. Pero hay una leyenda en Tlaxcala que tiene dos versiones, que habla sobre estos seres con la capacidad de convertirse en lo que parece ser un lobo o un perro de un tamaño descomunal para ser un simple animal común. La primera versión es la de unos hombres que salieron a divertirse a una pulquería durante una noche fría de invierno, pero cuando iban de regreso a sus hogares, un temible y gran lobo les cerró el paso, lo que hizo que los hombres se defendieran a disparos, dándole un tiro en una pata del animal, quien salió huyendo de inmediato. Los hombres regresaron asustados a la pulquería, contando al encargado del lugar sobre lo que les había sucedido. Fue ahí donde se enteraron de que ese lobo no era un animal, sino que se trataba del hombre más rico del pueblo, quien había hecho un pacto con el diablo para que pudiera tener riquezas. El pacto consistía en que por las noches debía convertirse en animal para poder robarse el ganado. Los hombres no creían tal cuento, por lo que les aseguraron que, al día siguiente, podrían verle un pie lastimado a causa del disparo que le dieron. La segunda versión cuenta que un grupo de cazadores se dispuso a entrar a la selva en busca de alguna presa, pero durante su travesía, uno de los hombres logró ver una figura enorme escondida entre los árboles, dándose cuenta que se trataba de un enorme perro negro que los miraba fijamente. Cuando se percataron que el animal estaba tranquilo, decidieron capturarlo para unirlo a su grupo de cazadores. Pero al quererse acercar, el animal comenzó a ladrar y gruñir, lo que hizo que los hombres se dieran cuenta de que sus ojos transmitían ira. Esto los alertó, por lo que no dudaron en dispararle a la pata, causando que el animal huyera. Los hombres no dudaron en seguirlo, por lo que los llevó hasta una cabaña en medio del bosque. Al darse cuenta de que entró a la vivienda, llamaron a la puerta para alertar a aquellos que vivían ahí, que el perro gigante se había metido a su propiedad. Un campesino fue quien los recibió y les dijo que no había visto ningún animal dentro de su cabaña, por lo que él muy amablemente los invitó a pasar. Los cazadores, al entrar, se dieron cuenta de que a pesar de ser un campesino, tenía muchas riquezas dentro de su casa, y notaron que se estaba curando una herida justamente en un pie. Más tarde se retiraron y se fueron a una cantina, donde no dejaban de platicar de la situación que recién habían vivido, por lo que el encargado del lugar los escuchó. El hombre de la cantina les dijo que el animal que habían visto era en realidad el campesino, quien seguramente había hecho pacto con el diablo para poder robar convertido en animal. Pero esos seres humanoides de aspecto canino no solo se encuentran en México o Europa, sino en lugares remotos como sería en la misma cultura de los africanos, con lo que ellos llaman hombres hiena. Estos seres son conocidos en las culturas de África y Euroasia, seres que tienen la capacidad de convertirse en hienas humanoides, como el típico hombre lobo. El significado del nombre Bulting en el idioma kanuri es algo así como
me convierto en una hiena. Pero en otros relatos se dice que son hienas que adoptan la forma de humanos. Lo que sí es seguro es que tienen la capacidad de convertir su fisionomía a voluntad, diciéndose que en el antiguo imperio Kanem-Bornu, en la región del lago Chad, había algunas aldeas que estaban habitadas en su totalidad por estos seres, siendo uno de ellos Kabutilao. Pero en Etiopía se tiene la creencia de que a cada herrero que se le fue entregado ese oficio por herencia familiar, en realidad es un mago con la capacidad de convertirse en uno de estos seres conocidos como Boudas. Estos seres tienen la costumbre de saquear tumbas por las noches. Por esta razón a los herreros les ven con desconfianza a los campesinos del lugar. Pero en otros lugares como Sudán, Tanzania y Marruecos también los conocen, o al menos algún tipo de variante de estos seres, pues los bereberes son personas pertenecientes a un conjunto de etnias autóctonas del norte de África. Consideran a esta criatura como un hombre que cada noche se convierte en hiena y recupera la forma humana al amanecer. Pero también en los pueblos del oeste de Sudán, los hombres hienas son conocidos como monstruos caníbales, que cada noche se transforman para aterrorizar a la gente, especialmente a los amantes. Estas criaturas a menudo son descritas como un curandero poderoso, un herrero o leñador, en su forma humana, que solo es reconocible como hombre hiena mediante varias señales, como un cuerpo peludo, ojos rojos y brillantes y una voz nasal. Pero si nos remontamos a los años de 1376, en un tiempo donde fue escrito un tratado de medicina hecho por los persas, se describe la forma de curar a unos seres llamados Kaftar, que se dice que son medio hombres y medio hienas, y que tienen el hábito de matar a los pequeños. E incluso los griegos decían que los cuerpos de los hombres lobo, si no eran destruidos, merodeaban por los campos de batalla como hienas vampíricas, que bebían la sangre de los soldados agonizantes. Al parecer estos seres tienen un origen distinto a la de las dos últimas criaturas de la noche. No solo son magos o brujos, sino que son herreros, tal vez con conocimiento de la metalurgia de una forma distinta a la que los humanos conocen, y el posible origen de su capacidad para cambiar de forma, pues tal vez ellos no necesitaron de un pacto como el de los lobos o los nahuales, sino que tal vez que por medio de algún instrumento hecho de metales y sus aleaciones, como por ejemplo algún anillo de poder, con el que se pudieran convertir en estas bestias nocturnas, pero al final de cuentas solo son suposiciones mías. Estos seres han tenido demasiadas similitudes entre sí, a pesar de que son de culturas distintas. Pero esto es solo la primera parte de dos, así que si les ha gustado este video, dejen su like y suscríbanse. Mi nombre es Vlad y nos vemos en un próximo video de las calamidades de la noche.